¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de Ciencia con Física. El día de hoy hablaremos acerca de la intensidad del sonido. También explicaremos en qué consiste la sonoridad, qué son los decibeles y resolveremos un problema. Bien, pues como conocemos, el sonido es una onda mecánica que se transmite a través de medios. Por ejemplo, los sólidos, los líquidos o los gases. En este caso el aire, el más común. La intensidad de sonido podemos decir que depende de algunos factores, como por ejemplo la energía con la que se emite el sonido, el lugar en el cual se propaga el sonido y también podemos decir de el espacio en el cual se encuentra la fuente que emite el sonido. No es la misma intensidad de sonido que el rugido de un león o la sirena de una ambulancia o el de una moto o el sonido que se encuentra en un concierto. Físicamente, la intensidad de sonido no es más que la cantidad de energía que transmite una fuente sonora en cada unidad de tiempo y que es recibida por el observador que se encuentra a una determinada distancia. Pues bien, la onda, en este caso que emite un parlante, siempre forma círculos concéntricos, como estamos observando en el gráfico. La intensidad con la que emite el sonido transmite una potencia, que la vamos a trabajar con la letra P. Y cada círculo concéntrico tiene un área determinada. El área de una circunferencia es equivalente a 4pi por radio al cuadrado. Entonces, encontrando la relación entre la potencia de la fuente y el área, se establece que la intensidad del sonido es igual a la razón entre la potencia de la fuente, el área de cada onda sonora. Reemplazando área quedaría como ecuación de aplicación que la potencia dividida entre 4pi por r al cuadrado nos da como resultado la intensidad del sonido. Recordemos que la potencia se mide en watts, el radio se mide en metros en el sistema internacional y la intensidad en este caso se mide en watts sobre metros cuadrados. La sonoridad, en cambio, es la cualidad del sonido que nos permite distinguir si son fuertes o débiles. Su unidad de medida son los decibeles. Por ejemplo, con la sonoridad nosotros podemos determinar qué tan intensa es la energía emitida por una ambulancia o tal vez por el grito de un bebé. Su ecuación es igual a 10 que multiplica el logaritmo de la intensidad entre intensidad sub cero o también conocida intensidad percibida mínima. En este caso, la sonoridad se mide en decibeles, que son unidades adimensionales. Esto quiere decir que ustedes pueden agregar esta unidad como también la pueden eliminar. La intensidad de sonido emitida pues se mide en watts sobre metro cuadrado porque resulta de la potencia entre el área y I sub 0 se mide en la misma unidad. Como I sub 0 es la intensidad mínima percibible por el oído humano, equivale a 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Bien, ¿qué son los decibeles? Como habíamos dicho anteriormente, son unidades adimensionales que son utilizadas estrictamente para medir la intensidad del sonido o también el número de ciclos de una onda por segundos. Gracias a los decibeles nosotros podemos crear una escala en el cual, dependiendo de la intensidad de estos, nosotros conoceríamos si estamos arriesgándonos a sonidos que son excepcionales y dañinos, sonidos que son peligrosos pero nocivos, sonidos que son sin riesgo, como en ese caso 60-80 decibeles son sonidos sin riesgo, de 80 a 90 son el límite de la nocividad, desde 90 a 120 están en peligro y desde 120 en adelante son sonidos que irreversiblemente crean daño en el oído humano. Los decibeles se aplican con las equivalencias logarítmicas.
Vamos a resolver un ejemplo en el cual aplicaremos la intensidad sonora y la sonoridad. Bien, el ejercicio dice, un parlante de 100 watts emite un sonido que se escucha en toda la cuadra. Determine la intensidad del mismo y la sonoridad que percibe una persona que se encuentra a 25 metros del parlante. Bien, como nuevamente recalcamos siempre en los problemas de física, primero tenemos que determinar los datos. Vendría a ser potencia igual 100 watts. Nos dice que determinemos la intensidad de sonido o I, la sonoridad con B, y cuando nos dice que se encuentra a 25 metros, esto es el radio. Recordemos que siempre tiene que estar en el sistema internacional. Si nos da una unidad en kilómetros o en centímetros, lo pasamos a unidad de metros. Y el valor que vamos a tener siempre como constante va a ser I sub 0 igual a 1 por 10 a la menos 12 watts. Pues bien, vamos a graficar un poco el contexto para poder saber qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, tenemos el parlante y tenemos a una persona que se encuentra a 25 metros de distancia. Bien, entonces, ¿por qué decimos que los 25 metros de distancia es equivalente al radio? Porque la onda que percibe esta persona, que sale desde la fuente, es una onda concéntrica, ¿no es cierto? Y si tomamos en cuenta desde el centro que se emite el sonido a este lugar donde percibe la persona el sonido, estamos básicamente trazando el radio de esa circunferencia. Entonces la distancia en este caso, 25 metros, viene a ser el radio. Entonces vamos a determinar la intensidad. Aplicamos la ecuación potencia sobre área y al reemplazar los datos, recordemos que área es igual a 4pi por radio al cuadrado. Cambiamos esto por sus números, en donde la potencia equivale a 100 watts, pi equivale a 3,1416 y r 25 metros elevado al cuadrado. Al realizar toda la operación nos da como resultado que la intensidad percibida por la persona cuando se encuentra a 25 metros de distancia es igual a 0,01 watts sobre metro cuadrado. Ahora vamos a determinar la sonoridad. Como la ecuación es igual a 10 logaritmo de intensidad percibida entre intensidad sub 0, entonces nosotros reemplazamos estos valores y nos quedarían de la siguiente manera. Y que viene a ser la intensidad percibida, reemplazamos de 0,01 watts sobre metro cuadrado, pero recalcando algo. El valor de 0,01 watts sobre metro cuadrado está en notación científica. ¿Por qué tenemos que convertir este valor a notación científica? Para que al realizar la división con el valor de I sub 0, 1 por 10 a la menos 12, que siempre ustedes al valor de la intensidad percibida le van a aplicar el criterio de exponente. ¿Ya? Entonces, reemplazando los datos nos queda esta ecuación y eliminamos los valores de watts sobre metro cuadrado en la parte del numerador y en el denominador. Bien. Entonces, una vez que ya hemos eliminado las unidades de medida, además hemos puesto en notación científica el valor de 0,01 que equivale a 1 por 10 a la menos 2, resolvemos únicamente solo lo que se encuentra en la fracción. Una vez que tengan ese resultado, ahora sí aplican 10 que multiplica al logaritmo del resultado, que en este caso es 1 por 10 elevado a la 10. Nótense que no hay la unidad, ¿no es cierto? Porque se está eliminando. Y cuando tenemos el resultado de toda esta operación, nos 100 decibeles. Y si recuerdan bien, B, que es sonoridad, se mide en decibeles. Y como es una unidad adimensional, entonces en este caso yo necesito agregarla. Una cuestión más antes de terminar, quiero recalcarles aquí. Nótense que el resultado, como es 100 decibeles, vamos a ver más o menos en qué escala de la intensidad sonora se encuentra la de color verde. Es decir, el sonido que escucha la persona es un sonido sin riesgo. Pues bien, esto ha sido por este video. Si tienen algún comentario, escríbanlo y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Evolution!